Bueno, miren, tengo hasta un sentimiento de culpa, ¿no? Porque después de este subidón celestial que acabamos de tener, yo les voy a bajar a una realidad muy complicada, ¿eh? O sea, aunque pensándolo bien, la realidad no es esta, ¿eh? Acuérdese que nosotros no miramos lo que se ve, no mirando nosotros lo que se ve que es temporal, ¿verdad? Sino lo que no se ve que es eterno. A ver si me aclaro aquí con tanta cosa. Antes de continuar, yo tengo un versículo para los hermanos que han subido aquí y que han sido ordenados, ¿verdad? Y para ellos especialmente, Segunda de Crónicas 29:11, que dice así: hijitos míos, que nadie les engañe ahora, porque ustedes han sido escogidos para que estén delante de Él y le sirvan y sean sus ministros y nunca cesen de quemarle incienso. Para todos los hermanos que han subido aquí, este versículo de ánimo en el servicio para la obra del Señor. Cada año con María del Mar buscamos un versículo, lo buscamos en el mes de enero casi siempre, ¿no? Y buscamos un versículo, oramos, que sea el versículo lema, el versículo guía, que nos oriente como matrimonio y como ministerio a lo largo del año en curso, ¿no? Ando mal de memoria estos días, ¿no? Pero Segunda de Crónicas 28:20 es mi vida. Sí, Segunda de Crónicas 28:20 fue el versículo que el año pasado tuvimos como versículo lema, ¿no? Son las palabras de David a su hijo Salomón: anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque este Dios, mi Dios, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Y son versículos que de pronto nos animan, nos alientan, ¿no? Y más en medio de todo el caos en el que nos encontramos. Miren, ahí en la salida, nuestra amiga Gina, en librería, tiene 4 de nuestros libros, muy rapidito, ¿eh? Ahí está Tu identidad sí importa, es un libro para varones. A María del Mar le gusta decir que es un libro para hombres que toda mujer debe de leer, ¿no? Porque aquí están las claves de la auténtica masculinidad, qué es ser hombre hoy en día, ¿no? Luego tenemos trabajando todo el tema de la atracción al mismo sexo, confusión de identidad, pastoral, homosexualidad, pastoral de la atracción al mismo sexo, ¿no? Un libro imprescindible para trabajar temática tan complicada. Luego tenemos el primero que hemos escrito en realidad hace unos añitos, Tu matrimonio sí importa. Subtítulo: claves y clavos en la relación de pareja. Entonces, aquí trabajamos mucha temática de ámbito matrimonial, ¿no? Y luego Tus hijos sí importan, recibiendo, modelando y enviando, ¿verdad? Tus hijos sí importan es un libro que hemos escrito para ser trabajado sobre todo en escuelas de padres, porque después de cada capítulo hay preguntas para la reflexión. Cuando usted compra un libro, una parte viene para apoyar nuestro ministerio y para que continuemos haciendo la obra que el Señor nos encomendó, de manera que nos hace un gran favor y le aseguro que hay mucho sudor intelectual y rodillética detrás de estos libros, ¿no? Pero bueno, perdónenme, volvamos a la realidad, vamos con la soberanía del individuo, el cuadro que les mostrábamos ahí de Edvard Munch.
hablando de ese espacio liminal, de ese umbral de transición. Si lo podemos poner, ahí está, ¿verdad? No, no está. Y vamos a explicar lo que llamamos la soberanía del individuo. Bueno, mientras ponen la diapo, les cuento algo que muchos de ustedes ya deben de saber, ¿no? La palabra pecado en griego, en el original, es amartía o jamartía, según se lea con lo que llaman espíritu áspero, suave en griego. Pero amartía, ustedes saben en su etimología, literalmente quiere decir errar el blanco. Entonces la ilustración es que de pronto usted tiene un arquero. Imaginémonos que esto es el blanco, ¿no? Imaginemos que el arquero está situado, imaginemos que hubiera 10 metros, ¿no? Y entonces el arquero dispara, pero no da en el blanco, da 2 centímetros a la derecha. Bueno, eso es pecar etimológicamente hablando, errar el blanco. Pero ¿qué ocurre si yo en vez de a 20 metros del blanco me sitúo a 40 metros del blanco? Y con la misma puntería disparo. ¿Sabe lo que va a pasar con el error? Que se va a acrecentar un par de centímetros más, porque la distancia aumenta el error. El errar el blanco que parte de Génesis 3 y la distancia desde Génesis 3 hasta nuestros días no ha hecho sino aumentar el error, la perversión y la maldad en la humanidad, ¿no? Ese es el principio básico que habla o que desarrolla todo lo que tiene que ver con la soberanía del individuo. Ahí empieza, como ya hemos mencionado, ese germen de autonomía, de separación de Dios, de querer hacerse un nombre propio aparte de la cobertura divina, ¿no? Esto lo vimos ayer en la charla virtual, pero he añadido otra cosita porque recuerde que todo va tan a prisa, ¿no? Claro, casi que mañana podríamos añadir una cosa nueva a lo que hoy les comento, ¿no? En esa aceleración de vértigo. Bien, en la Edad Media, acuérdese que la Edad Media fue una época oscura. Fue una época oscura dominada por un teocentrismo medieval, ¿no? Dios, teos, el centro del universo. Fue una época oscura porque la teología católica de la época nos presentaba a un Dios de juicio, a un Dios severo, a un Dios de prohibiciones, ¿no? Y todo lo que se llamó el dualismo platónico, Platón, en el mundo griego antes de Cristo estableció el concepto del dualismo, algo así como que el cuerpo pecaminoso y malo y el espíritu es lo que hay que elevar, ¿no? Entonces, resulta que este señor, Platón, establece el dualismo y luego llega San Agustín, que fue obispo de Roma y lanzó a la teología católica mucha de la teología que hoy la Iglesia Católica aún contempla, ¿no? Entonces, dentro de ese ambiente oscurantista, donde una teología dualista que hablaba de que el espíritu es lo que hay que promover mientras que la carne es lo pecaminoso, esa teología dualista impregnó todo el ambiente de la Edad Media, ¿no? De tal manera que es cuando nacen los grandes monasterios que se sitúan en lo alto de los montes, simbolizando lejanía del mundo y cercanía con Dios. Es la época donde para adquirir una supuesta espiritualidad había que flagelarse el cuerpo, había que dormir sobre roca, había que hacer voto de ayuno, voto de castidad, voto de pobreza, simbolizando que el cuerpo había que mortificarlo. Bueno, de ahí bebe la ideología de género, que en síntesis dice lo mismo. El cuerpo, eso es un envoltorio circunstancial. Lo importante es el conocimiento, lo que uno piense, ¿no? Por lo tanto, San Agustín en la Edad Media ya empezaba a hablar de ese concepto que en latín se denominaba incurvatus in se. Eso quiere decir encorvado sobre sí mismo. Ya San Agustín, preveyendo el avance de esa autonomía fruto del pecado, empieza a hablar del hombre vuelto sobre sí mismo, incurvatus in se, y el germen de ese individualismo, ¿no? Luego, por acortarles la historia, ya en épocas contemporáneas, un monje trapense que se llamaba Tomás Merton, el hombre vivía en Kentucky, en
una abadía, se llamaba la abadía de Getsemaní, y el hombre tiene libros muy interesantes sobre la profundidad de la espiritualidad, ¿no? Y la contemplación y el concepto de Sela, que tanta falta nos hace hoy en un mundo marcado por tanta prisa, ¿no? Tomás Merton habla de la herejía del individualismo. Miren, es que ser individualista es una herejía. Usted y yo no fuimos diseñados para la soledad, ni para el individualismo. Fuimos diseñados para la compañía. Ya lo dice la palabra en 2:18, Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, complemento ideal, ¿no? Entonces, de pronto, dando otro salto cuantitativo, llegaríamos al periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración, por ir rápido, es lo que supera al Renacimiento. El antropocentrismo, el teocentrismo propio de la Edad Media dio paso en el Renacimiento al antropocentrismo. De pronto el centro del universo ya no es Dios, se quedó obsoleto, ya es el hombre y sus posibilidades, ¿no? De ahí lo de renacimiento. Y después llegaría, ya bajo la Ilustración, acuérdese, la Ilustración es el periodo de la razón, donde el racionalismo empieza a impregnar todo el saber de la época, ¿no? Y entonces, en esa época de la Ilustración es donde definitivamente se acaba de pasar de ese teocentrismo medieval a un antropocentrismo, donde el hombre viene a ser el centro del universo. Y eso es el germen, como decimos aquí, de un individualismo que comienza a radicalizarse cada vez a marchas más forzadas. Y llegamos, después de la posmodernidad y todo el asunto, a la modernidad líquida, de la que ya estamos saliendo, por cierto, ¿no? La autonomía, ¿no? Fíjense que en la modernidad líquida, esa supuesta autonomía, ese principio de independencia de Dios y de un orden establecido, empieza a negar incluso la biología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ideología de género es la negación más elemental de principios biológicos, ¿no? Y entonces, dentro de la modernidad líquida, vamos navegando hacia ese inquietante concepto que finalmente se llama la soberanía del individuo, es decir, un individuo desligado de toda ética, de todas normas, de todo límite, de todo arraigo en la historia, un individuo que puede redefinirse a sí mismo como y cuando quiera, y un individuo que supuestamente está liberado de todas las cargas opresoras, históricas y aún teológicas, ¿no? René Descartes, el gran filósofo, que escribió libros como El discurso del método y otros que sentaron también bases de la filosofía moderna, ¿no? René Descartes, él decía en latín, en la expresión cogito ergo sum, y no estoy hablando en lenguas, cogito ergo sum, pienso, luego existo. René Descartes inaugura toda esa cuestión del racionalismo y tal, ¿no? Ese discurso o ese pienso, luego existo, en la época de la modernidad líquida y la cultura gaseosa ha sido sustituido por siento, luego existo. La razón ha dejado de tener peso en ningún orden y en ningún sentido, y ahora prima el sentimiento, ¿no? Y eso es terrible, porque los sentimientos son muy traicioneros. Y llegamos finalmente a ese inquietante concepto llamado soberanía del individuo. Fíjense, de pronto hemos pasado, dentro de las castas sociales, en la Edad Media era el vasallo. En la Edad Media el vasallo era el que debía pleitesía al señor feudal. Había una estratificación no sana en todo lo que era el orden social, ¿no? Luego, bajo el periodo de la revolución industrial, se empezó a hablar del proletario frente a la burguesía y frente al capitalismo, lo cual marcaba todavía muchas diferencias estratificadas socialmente que tampoco eran correctas, ¿no? Luego, bajo el periodo de la Ilustración, empieza a hablarse de ciudadano, y no estaba mal, porque miren, un ciudadano es alguien que participa de las normas de una ciudad y por lo tanto participa de un bien común y de unas leyes y demás, pero rápidamente, con la llegada, ¿verdad?, de la modernidad líquida, se pasa de ciudadano a individuo.
un individuo que finalmente llega a conseguir esa absoluta soberanía. Un individuo que aparentemente es soberano de su existencia y, repito, queda desligado de todo orden, de toda cultura, de toda raíz teológica, histórica, y un individuo que navega a la deriva en la cultura gaseosa, del caos, la cultura de la nada. De tal manera que en la siguiente diapositiva, yo digo ahí, navegamos a la deriva de una identidad que, desligada de toda limitación, reduce la existencia del ser humano a una búsqueda del yo, del aquí y del ahora. No hay sentido de continuidad, no hay sentido de familia, no hay sentido de nosotros, solo una individualidad sin fronteras. Y ustedes tienen ahí unas ilustraciones que nos hablan muy bien de la radicalización de ese individualismo, de esa autonomía que nace ahí en Génesis 3. Lo primero que ustedes ven ahí bajo el título de antropocentrismo es un boceto, es una ilustración de un gran renacentista. Ustedes lo conocen, se llamaba Leonardo da Vinci. El hombre era poeta, escritor, filósofo, pintor, artista, era increíble. Y ese cuadro refleja a la perfección la soberanía del individuo, lamentablemente a lo que hemos llegado. El cuadrado simboliza el mundo, la tierra, el cuadrado simboliza la tierra, y el círculo que ustedes ven simboliza el universo. Lo que quiere establecer que el hombre es entronado como el principio rector de todo el universo, el hombre y sus posibilidades. Eso es el germen de lo que después ya en la cultura actual, como ya el ser humano no puede ligarse ni a conceptos biológicos que le limiten en su libre pensamiento, ni mucho menos a raíces históricas, sociales o teológicas, y lo que se pretende es una supuesta libertad que le desligue de todo límite, llegamos a lo que es ya la transexualidad, hombres que, negando la biología más elemental, quieren convertirse en mujeres o viceversa. Llegamos a la absoluta locura en esa soberanía del individuo, del concepto de transedad, es decir, hombres que piensan, como ese señor que en su momento, con 56 años, casado y con 6 hijos, de pronto abandona a su mujer porque dice que se siente como una niña de 8 años, ¿no? Y eso se denomina transedad, ¿no? Y acuérdense siempre que cuando se acuña un término es que hay un colectivo social que lo representa. Y luego llegamos a la transespecie, otra vuelta de tuerca más en la locura de la independencia del orden divino, ¿no? La transespecie son hombres y mujeres que dicen que han nacido en la especie equivocada, ¿no? Ese es el hombre lagarto, está la mujer gato y muchos otros. Y luego llegamos al transhumanismo, que es en lo que andamos ahora, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, del avance de la cibernética, hoy se va hacia la búsqueda de los famosos cyborg, hombres medio cibernéticos, medio humanos, medio máquinas, ¿no? En una autonomía que aboca a la civilización hacia su propia autodestrucción. Y lamentablemente eso es fruto, o estamos recogiendo los frutos amargos y podridos, ¿verdad?, de una siembra que parte de Génesis 3 y que nos está abocando hacia el final de la civilización. Bueno, el año pasado yo también les compartí, los que vieron la charla virtual que me pidieron, yo también les compartí lo que ahora les voy a compartir, pero hemos tenido que añadir un nuevo modelo porque esto va muy a prisa, ¿no? Entonces, vamos a la diapositiva que habla de los nuevos modelos de individuo en la aldea global, ¿no? Y voy a leerles ahí 2 de Timoteo 3:15 porque es un versículo muy pertinente en cuanto a todo lo que nos ocupa. Timoteo Tito, vale. 2 de Timoteo 3, fíjense, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos en los que estamos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está hablando del carácter de los hombres en los postreros tiempos, ¿no? Y fruto de todo lo que venimos diciendo, en la amplia alacena de cómo es hoy un hombre y una mujer, nos encontramos lo que ustedes tienen ahí en la diapositiva. Y repito, mencionamos el año pasado, pero hemos añadido un nuevo concepto. Cuando hablamos ahí del síndrome del emperador y de la emperatriz, en psicología, la psicología humanista, que es la peor de las psicologías, establece un principio educativo que dice que a los niños no hay que prohibirles nada. Es la cultura del laissez-faire, en francés, dejadles hacer, porque de pronto si les prohibimos algo, les coartamos en el inicio de su personalidad. Y bajo esa premisa completamente equivocada y profundamente antibíblica, muchos niños nacen en contextos donde sus padres no es que sean solo amigos, y acuérdese que un papá no es amigo de su hijo. Un amigo es alguien que está en un plano de igualdad contigo, y un hijo no está en un plano de igualdad con su papá. Está por debajo hasta que el papá lo eduque y la mamá lo eduquen, lo echen adelante y comience su propia historia, ¿no? Pero la psicología humanista establece que a los niños no hay que prohibirles nada, y entonces los nuevos niños que nacen en contextos donde no se les reprueba de nada y donde funcionan a golpe de capricho, evidentemente son niños que nacen caprichosos, desligados de los sanos conceptos de autoridad y bajo lo que algunos psiquiatras como Enrique Rojas, ustedes habrán oído hablar de su hija seguramente, Marian Rojas, que tiene muchos videos en YouTube y demás. Entonces, lo que ellos denominan el síndrome del emperador y de la emperatriz. Niños que de pronto son los dueños y los amos de su casa y son pequeños dictadores, ¿no? Todo eso se vino cocinando desde hace mucho tiempo y ha dado lugar a 3 modelos de hombre y de mujer que son los que estamos sufriendo en la sociedad actual, ¿no? Y que cualquier persona, en fin, todo esto se está cocinando en Europa y ustedes saben que todo lo malo que se cocina en Europa acaba viniendo aquí, perdonen, pero esta es la triste historia, ¿no? El hombre Simón, como tenemos ahí en la siguiente diapositiva, esto sí lo vimos el año pasado, el síndrome de Simón, que responde a las iniciales de un nuevo modelo de hombre soltero, inmaduro, materialista, obsesionado con el trabajo y profundamente narcisista. Ese es un estilo de joven que hoy se da mucho en nuestra sociedad, ¿no? Claro, el síndrome de Simón define un tipo de comportamiento que caracteriza a estos hombres que ensalzan solo su propia persona, que no se comprometen afectivamente y que solo buscan el éxito social y la promoción personal. Muy ligado a las nuevas familias DINK, D-I-N-K, que responde a las iniciales en inglés de doble ingreso sin hijos. Es uno de los nuevos modelos familiares, ¿no? Parejas que bajo un contrato matrimonial, que no un pacto, se dedican a la profesionalidad que ambos mantienen y lo que buscan es un buen confort y un buen nivel de vida. Evidentemente no quieren hijos porque es un engorro, prefieren el bulldog francés, que es mucho más fácil de manejar y que les va a costar menos, ¿no? Y luego tenemos, en la siguiente diapositiva, el nuevo modelo social de feminidad, el síndrome de Laura, que responde a las iniciales de una mujer liberada, autónoma, universitaria, muy formada y que rebaja el concepto del amor y lo convierte en un afecto meramente utilitarista, de usar y de tirar, ¿no? Caracteriza a las mujeres que ensalzan solo su propia persona, de nuevo también que no se comprometen afectivamente y que solo buscan el éxito social y la independencia. Y mencionamos estos modelos, nuevos modelos de hombre y de mujer, porque son el producto final de todo lo que venimos hablando y de todo lo que se vino cocinando desde que el hombre y la mujer son expulsados del jardín del Edén, y esta es la perversión de todo lo que viene detrás. Y el nuevo concepto, el nuevo modelo de ética social y moralidad, identidades gaseosas,
claro, y difuminadas, ¿no? Ese ser humano, porque no puedo decir si es un hombre o una mujer, ese ser humano podría ser perfectamente un chico, pero es que podría ser perfectamente una chica. Hoy en día hemos llegado a un punto donde la identidad de género está tan difuminada en esa cultura ya gaseosa que a veces no tenemos claro con quién hablamos, ¿no? Si es un chico, si es una chica. Yo el otro día me encontré y no lo tuve claro hasta que le vi la nuez aquí en la garganta, ¿no? Y entonces digo, no, es un chico. Pero mira, por lo demás, hasta en la voz parecía una chica, ¿no? Entonces, es el modelo de hombre Sebastián. En Europa esto está a la moda, ¿no? Si es que no llegó aquí ya. Es un joven sensible, ecologista, vegano, animalista, trascendente, independiente, antisistema y profundamente narcisista. Producto de un compromiso social ideologizado y politizado que promueve los géneros a la carta. Es lo que se llama los modernos hippies de la aldea global, ¿no? En España, todos los movimientos y asociaciones que aparentemente son de carácter social, porque son animalistas, defienden a los animales, defienden la ecología. La inmensa mayoría de esos movimientos que defienden causas muy nobles de política social han sido abducidos por las políticas de la ideología de género. Y detrás de todas esas causas con sabor a justicia social están impregnando toda la ideología de género, ¿no? Y eso es terrible. Eso es terrible porque en España, literalmente, el huevo de un buitre leonado, es una especie en peligro de extinción, está mucho más defendido que la vida de un niño no nacido. Tiene mucha más defensa la vida de algunas especies animales que la vida de un niño, ¿no? Y eso nos hace entender cómo en esta locura a la que nos ha abocado la separación de Dios y la expulsión del jardín del Edén, nos encontramos con todos estos nuevos modelos de hombre. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, perdón, llegamos a lo que hoy se llama la privatización del amor, ¿no? El amor ha dejado de ser un concepto universal para pasar a ser un concepto privado, sujeto a la interpretación que cada uno quiera darle, ¿no? La soberanía del individuo nos aboca, decimos ahí, a una concepción hedonista de las relaciones, donde prima el placer por el placer, la cultura hedonista, ¿no? Este campo minado afecta a las relaciones sociales y a los vínculos afectivos tan necesarios para la vida. Fruto de lo visto, el compromiso y la fidelidad ya no forman parte del moderno amor de cristal. Un moderno amor profundamente fragilizado y profundamente pasajero, basado en sentimientos. Es la cultura de la inmediatez. Es la desvalorización social del matrimonio y de la familia y, por supuesto, de la maternidad, que en el lenguaje de los modernos ideólogos de género, la familia es una estructura opresora y patriarcal que relega a la mujer al simple papel de reproductora pasiva. Tráguese eso, ¿verdad? Y ese es el moderno lenguaje, el neolenguaje de los ideólogos de género, ¿no? Que van en contra de la familia y en contra del orden establecido por Dios, ¿no? Por eso hablamos de la cultura del Kleenex, usar y tirar. Por eso hablamos de las relaciones de bolsillo. Y miren, les voy a leer ahora, este es mi último libro. Lo que pasa que no va a salir hasta agosto todavía, pero yo ya me imprimí ahí el asunto para ir recordando algunas cosas. Y miren, yo en mi libro, que por cierto tiene mucho que ver con lo que les hablo, de hecho cuando mi amigo Ricardo me llamó, creo que fue allá por el mes de septiembre, finales, yo estaba a marchas forzadas terminando este libro, ¿no? Y cuando Richie me empieza a hablar de todo eso, digo, pero si es mi libro, digo, que lo tengo facilísimo, claro que vamos, y no tengo que preparar tanto nuevo de pronto, ¿no? El libro, miren, se va a titular, si el Señor no viene antes,
se va a titular Mundo volátil de la incertidumbre a la esperanza, ¿no? Y en la página aquí 34, miren, yo digo lo siguiente, y tiene tanto que ver con todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Cultura de alquiler en relaciones de bolsillo. ¿Qué dije? Página 34, ¿verdad? Sí. Miren. Cuando hablamos de relaciones cibernéticas en la realidad virtual, hacemos referencia a cómo los avances de esta pseudo-realidad están provocando, y hablamos del amor de cristal, relaciones virtuales y por lo tanto artificiales, donde nunca se produce el encuentro real, el vínculo afectivo en carne y hueso, y donde se introduce la tentación de poder evitar fácilmente la implicación a fondo y el compromiso real, debido al hecho de que estas relaciones virtuales, como apunta Bauman, padre de la modernidad líquida, provistas de las teclas suprimir y spam, nos protegen de todo lo que apunte a obligación, fidelidad y compromiso, es decir, a todo lo que supone una interacción social con sentido de profundidad, de tal manera que la solidez del amor se diluye, quedando relegada al vínculo sin rostro que ofrece la realidad virtual, ¿no? Por eso nosotros amamos tanto lo cotidiano. Miren, ayer estuvimos en casa de nuestros amigos Cintia y Javier, con varios pastores y demás. Disfrutamos de una hermosa comida. ¿Y cómo lo disfrutamos? Y de un vinito rico. Esos momentos no tienen precio. No tienen precio. Son momentos que nos hablan de lo que hemos tenido siempre y de lo que ya hoy en día se está perdiendo, porque ¿qué familia de pronto tiene la posibilidad de comer juntos cada día? Muchos ya ni pueden. Trabaja uno, trabaja otro, los niños por un lado. Hay que recuperar el sabor auténtico de lo cotidiano. Hay que recuperar todo eso, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente se nos está yendo de las manos en esta cultura del Kleenex. Y en la siguiente diapositiva, claro, estamos hablando ya, o estamos en la última frontera. No queda mucho recorrido en esta locura, ¿saben? Estamos ya en la supuesta conquista de un vacío existencial. Entonces, en el desarrollo de las sociedades, esta es la realidad, ya no hay mucho más camino por recorrer. Estamos al final, en la última frontera. Solo nos queda caer al vacío o echar una mirada atrás a lo que hemos dejado en el camino para recuperar lo esencial, para recuperar lo auténtico, lo que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Hemos despojado al ser humano de todo vestido cultural, religioso, biológico, porque en esa búsqueda de la supuesta libertad y emancipación hemos creado un individuo desnudo, a la intemperie, solitario y solamente lleno de vacío existencial. Y hay que volver a casa, amados. Aquí estamos en casa. Nos sentimos arropados, nos sentimos en comunión, en compañía, con vínculos afectivos estables, con sentido de compromiso. Tenemos nuestros rituales, nuestro universo cultural ordenado, marcado por las pautas que la Biblia nos lanza. Estamos en casa, pero ahí afuera hay mucha gente a la intemperie, que necesita que le expliquen que no todo está perdido, que no todo tiene que ver con la era del vacío y que sigue habiendo una esperanza por la que vivir y también una esperanza por la que morir. Y esa es la tarea que en estos tiempos volátiles, inciertos y gaseosos tenemos usted y yo por delante. Y esto es la cultura. Y yo mañana les voy a hablar de la contracultura. Y vamos a hablar de una iglesia que sana familias. Y de pronto yo voy a plantear el lema de una iglesia que sana familias, lo voy a plantear al revés. Una familia que sana iglesias. Y de pronto mi amigo Ricardo me puede decir, no, pero ese no era el plan, es al revés y tal. Pero no, también les voy a hablar de una familia
que sana iglesia, o de familias que sanan iglesias. Miren, en la siguiente diapositiva, y todo esto es la cultura, repito, mañana hablamos de la contracultura, en la siguiente diapositiva tenemos un poema, si lo podemos poner ahí, porque sí que lo tienen que leer todos cuando se ponga. En la siguiente diapositiva tenemos un poema, es un poema pesimista, de esta cultura gaseosa, líquida, un poema que habla, y bueno, lo voy a leer, fíjense, dice: no te amo más, mentiría diciendo que todavía te quiero como siempre te quise. Porque el amor ahora es muy frágil, muy volátil. Tengo la certeza que nada fue en vano. Siento dentro de mí, ¿dónde estoy? Siento dentro de mí que tú no significas nada. Ya me buscaré otro u otra, ¿no? No podría decir jamás que alimento un gran amor, porque el amor tiene fecha de caducidad. Siento cada vez más que ya te olvidé. Y jamás usaré la frase yo te amo, implica demasiado compromiso. Lo siento, pero debo decir la verdad. Es muy tarde. Miren, un poema pesimista, fruto de una sociedad que basa su razón de ser en la búsqueda de una individualidad sin fronteras. Pero recuerden, no pónganlo, por favor, manténganlo. Manténganlo porque ahora lo vamos a leer no con la cultura, sino contra la cultura, que es lo que nos interesa. Mire, cuando lo hemos leído de arriba abajo, lo hemos leído según la cultura actual, pero usted y yo, y el lema de este congreso es contracultura. Vamos a leerlo contracultura, es decir, de abajo arriba. Mire cómo cambia. Es muy tarde. Lo siento, pero debo decir la verdad. Yo te amo. Y jamás usaré la frase ya te olvidé. Siento cada vez más que alimento, siento cada vez más. No podría decir, perdón, es que se ha descompensado. Sería, siento cada vez más que alimento un gran amor. No podría decir jamás que tú no significas nada. Tengo la certeza que nada fue en vano. Como siempre te quise, mentiría diciendo que todavía te quiero. Es que se nos ha descompensado ahora. Yo lo tenía en otro orden y los chicos de media no pudieron ordenarlo de otra forma porque se descompensó. Pero miren, lo voy a leer en la tablet, que ahí lo tengo en el orden adecuado. Es que ahí, y no estoy criticando a los muchachos de media, pero al no ser el PowerPoint se descompensó. Miren, es muy tarde, lo siento, pero debo decir la verdad, yo te amo, jamás usaré la frase ya te olvidé, siento cada vez más que alimento un gran amor, no podría decir jamás que tú no significas nada, siento dentro de mí que nada fue en vano, tengo la certeza que como siempre te quise, todavía te quiero, mentiría diciendo que no te amo más. Vamos, es tan sencillo como que si usted quiere tener el poema y leerlo, usted compra Tu matrimonio se importa y en la página 84 tiene el poema bien redactado, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo un mismo poema con la cultura o contra la cultura nos puede significar una cosa o la contraria totalmente, ¿verdad? Pues miren, amados, esto es lo que yo quería compartirles hoy. De hecho, voy a terminar con algo un poquitito más positivo para dejarnos un buen saborcito de boca cara a mañana. Yo mañana quiero hablarles, si nos pueden poner la siguiente diapositiva, quiero hablarles de claves para una vida con esperanza. He titulado un poco el final de esta trilogía, estas 3 charlas, de regreso al hogar. Ya no estamos en la intemperie, ¿no? Claves para una vida con esperanza. Cuenta la historia que un día una niña tiene una pesadilla en la noche y se despierta y empieza a llamar a su mamá. Llorando, la pobrecita, había tenido una pesadilla, ¿no? Y su mamá llega y la abraza y le dice: hija, no tienes que tener miedo, no te preocupes, Dios siempre está contigo. Yo puedo faltar, pero Él nunca te abandona. Y con esa ingenuidad que a veces tienen los niños, la niña le responde: mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre Él. ¿Sabe lo que somos usted y yo? Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios.
Y en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que navega a la deriva hacia una sociedad gaseosa y hacia el caos generalizado, usted y yo tenemos en la mano la posibilidad de hablar de la esperanza y de un futuro que nos aguarda mucho más allá del caos en el que estamos sumergidos. Y cuando la Iglesia de Cristo, su cuerpo, y usted como la piel de Dios, cuando usted le trae una palabra de ánimo y aliento a alguien, usted está siendo la piel de Dios para esa persona. Es Dios quien anima y quien alienta. Cuando usted visita a un hermano o a su vecino que de pronto tiene una enfermedad terminal y lo acompaña en su proceso u ora por él, usted está siendo la piel de Dios para esa persona. Y en este mundo tan complicado tenemos que tener una gota de esperanza, porque somos la Iglesia de Cristo, su cuerpo y su piel, para hablarles a otros y para decirles que no todo está perdido. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí y oramos? Papi, qué bueno que podemos llamarte así. Papi, gracias por tu palabra, por el futuro que nos aguarda, por la esperanza que tenemos contigo. No estamos a la intemperie, papi, ¿o no? Y en medio de todo este caos que hemos mencionado y hablado, te tenemos a ti, papito, y teniéndote a ti, lo tenemos todo. Gracias por darnos una identidad. Gracias porque ya no somos huérfanos a la intemperie. Nos has hecho hijos con una identidad, con un destino. Gracias por eso, Padre. Gracias por este hermoso tiempo juntos, por cada una de las iglesias Vida Abundante, por todo lo que estás haciendo con ellos, por lo que aún nos aguarda en lo que queda hasta el día de mañana. Sigue hablando a nuestros corazones, papi. Haznos buena tierra para recibir y para aprender a valorar todo lo que tenemos contigo, porque en ti somos ricos, somos los príncipes de este mundo, Señor, y tenemos la mayor riqueza a la que puede aspirar un ser humano, que es la certeza de que un día, más tarde o más temprano, tú vas a venir a recogernos y vamos a participar contigo eternamente de las bodas del Cordero. Hasta que llegue ese momento, ayúdanos a seguir siendo tu cuerpo y tu piel para hablarles a otros de que siempre hay una esperanza. Seguimos en tus manos, papi. Danos un buen descanso esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Él les bendiga, amados.